Señor, te damos gracias porque hoy podemos venir aquí a nuestra congregación, Señor, ver a nuestros hermanos, saludarnos, abrazarnos, Señor, compartir cargas, compartir bendiciones, sentirnos, Señor, parte de esta gran familia, Señor. Hoy pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a través del estudio de tu palabra, Señor, que no sean palabras más las que salgan de mi boca, Señor, es más que no salga palabra ociosa de mi boca, sino que todo sea edificación, Señor, y que esta mañana podamos todos, Señor, estar atentos para escuchar y dispuestos para obedecer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El mensaje de este día le titulamos La necesidad de una visión. Y ahorita vamos a ver por qué es la necesidad de una visión, pero estamos llevando nuestra serie. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie de este mes? Llamados y escogidos. Y el nombre de esta serie está en Mateo 22, versículo 14, 1 al 14. Y permítanme leérselos, no está en la pantalla, pero yo se los voy a leer y a partir de ahí vamos a empezar el mensaje de esta mañana. Dice Mateo 22, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: digan a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y es ahí donde nace el nombre de esta serie, de esta carga por compartir esto. En Mateo, lo que acabamos de leer, leemos la parábola de la fiesta de bodas. Vemos que Jesús hablaba a las personas que escuchaban en parábolas. Era una manera de explicar ciertas verdades del reino de Dios. Y en esta parábola vemos que representa el reino de Dios como una invitación amplia, ¿verdad? En esta invitación Jesús les está diciendo que el reino es como una fiesta de bodas. Y a la verdad nosotros sabemos, ¿verdad?, que va a haber una fiesta de bodas. Hay una boda preparada, hay una boda a la cual vemos en la palabra de Dios que se va a celebrar en algún momento. No sabemos cuándo, pero es cuando el Señor regrese, no sabemos el día y la hora, pero esa boda se va a celebrar entre Jesús y la iglesia. Entonces vemos que Jesús le está hablando a aquellos que escuchaban y les está diciendo de esta fiesta que estaba, lo que les dijo, la fiesta está preparada. O sea, va a haber boda, vengan o no vengan, va a haber boda. Entonces Jesús les habla y les dice que los siervos fueron a hablarle a los invitados. Y aquellos que estaban invitados, aquellos que eran como los primeros, ¿verdad? Si usted, bueno, en la actualidad casi nadie sale y invita al que sea a una boda, ¿verdad? Ya no se puede hacer eso. Antes sí se hacía, es como que, pues, órale, todos los que quieran venir. Pero ya no se hace eso. Y en aquel tiempo había unos invitados. Y sabemos, bueno, no vamos a entrar tanto a detalle en esta parábola, que no es el tema de hoy, pero nada más para darnos un poquito de contexto de esto de llamados y escogidos. Entonces, había unos que eran llamados, pero decidieron no ir, decidieron que no. Aquellos que para los cuales había sido preparada esta boda, decidieron que no. Dice que unos se dedicaron a su labranza, es decir, pusieron sus prioridades por encima de esta invitación. Dijeron: no, yo no tengo tiempo para eso. Y es más, unos aún más feo,
mataron a los que habían ido a avisarles, ¿verdad? Entonces el rey dice, le dijo a sus siervos, la verdad, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron invitados no eran dignos. Así que ahora salgan ustedes a invitar a todos, a los que se encuentren en el camino, a los que estén aquí, a los que estén allá. Ustedes inviten a todos. Si usted recuerda, en el mes de noviembre tuvimos una serie de mensajes llamada Hasta lo último de la tierra, y estuvimos hablando de la importancia de las misiones, del evangelismo, de salir y hablar. Entonces es ahí donde entra esta parte de la parábola. Los siervos fueron y dieron la invitación, llevaron la invitación a todo mundo, y solo algunos decidieron que querían venir a esta fiesta de bodas. Decidieron que querían venir. Jesús termina esta parábola diciendo, muchos son llamados y pocos escogidos. La invitación fue para todos. La invitación era para todo aquel que quisiera venir, pero solamente algunos que respondieron a esa invitación fueron los escogidos. Esos que respondieron a la invitación, esos fueron los escogidos. De esta manera, la parábola que Jesús acaba de hablar nos exhorta a que todos aquellos que hemos aceptado el llamado del Señor a salvación, tomemos la decisión de participar activamente en la obra de Dios. El Señor cuando nos salva, el Señor cuando nos hace esta invitación a venir y entregarle nuestras vidas, no es para tener nada más una simpatía por la obra de Jesús. No es solamente para que nosotros podamos estar de acuerdo con Él. La realidad es que Jesús no nos llama a estar de acuerdo con Él. Nos llama a serle Señor de nuestras vidas y participar activamente en la obra que Él ha preparado para nosotros, con una vida comprometida y una vida de obediencia sometida al Señor. Eso es a lo que nos llama. Vemos en Mateo capítulo 4, no lo vamos a leer, pero ahí en el capítulo 4 es cuando Jesús llama a sus discípulos, cuando comienza a llamar a sus discípulos. Y dice que va caminando Jesús por la orilla del lago donde estaban algunos pescadores pescando. También en Lucas vemos el evangelio paralelo a esta historia, donde dice que ya estaban lavando las redes algunos pescadores. Y cuando están lavando las redes, Jesús los llama, les dice, síganme, los haré pescadores de hombres. Pero el llamado que Jesús les estaba haciendo a estos hombres no era a ser pescadores de hombres, el llamado era a seguirlo. El llamado era a seguirlo, y conforme iban caminando en este llamado de seguir a Jesús, era donde ellos iban a aprender qué es lo que el Señor tenía para ellos. El llamado que Jesús hace a aquellos que deciden aceptar esta invitación, como vemos en la parábola de la fiesta de bodas, es a seguirle. Usted y yo somos llamados a seguir a Jesús, independientemente de cuál sea la forma, la manera, el área en la que el Señor quiera usar los dones y talentos que le ha dado. Pero el llamado primordial es a seguir a Jesús. Pero es sumamente difícil permanecer comprometidos y obedientes al llamado de Dios si no tenemos una visión de parte de Dios. Es difícil. Yo no sé si a usted de repente le pasa que va caminando o va manejando y luego de repente se queda así como, ¿a dónde iba? ¿A dónde voy? Uno se llega a perder, ¿no? O que sale del cuarto y va caminando a la cocina y de repente se queda, ¿a qué venía? A mí me pasa seguido. Yo trabajo desde casa, entonces estoy trabajando y de repente ya me levanté y voy caminando a la cocina o algo así. Sé que seguramente iba al refri, pero me quedo, ¿a qué venía? ¿A qué me levanté? Entonces, hoy sonó feo. Lo que estamos hablando acá no es tan burdo como el ejemplo que les di, pero cuando no tenemos una visión de lo que Dios nos ha llamado a hacer, podemos ir para todos lados o a ningún lado al mismo tiempo. Podemos nada más tal vez estar caminando en múltiples direcciones sin saber a dónde vamos, sin saber a qué es a lo que el Señor nos ha llamado. Es por eso que hay una necesidad de una visión, pero esta visión no se trata de algo para hacer, sino de qué es lo que Dios dice que nosotros podemos, que lo que nosotros podemos o debemos hacer cuando le estamos siguiendo. En Proverbios 29, versículo 18, tenemos este versículo. Tampoco está en la pantalla, pero se los voy a leer.
Proverbios 29:18 dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. También hay otra versión que dice: sin visión el pueblo se desenfrena. Sin una palabra de parte del Señor, el pueblo se desenfrena. ¿Y quién es el pueblo? Nosotros somos el pueblo, ¿verdad? Si nosotros no tenemos claro a qué es a lo que el Señor nos ha llamado, podemos vivir una vida de desenfreno. Pero mire la contraparte de este versículo. Versículo 18 dice: mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, ¿qué nos da a entender este versículo? Que la ley nos da visión. La palabra de Dios nos da visión de a dónde debemos ir, de cómo debemos andar, de a quién debemos seguir, de cómo es ese llamado que el Señor nos ha hecho a seguirle. Y es sumamente importante que conozcamos eso de parte de Dios, para que entonces caminemos en la dirección que Él quiere que nosotros caminemos y podamos pasar a través de diferentes procesos para poder llegar a ver esa visión cumplida en nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de 4 puntos acerca de la necesidad de la visión. Vamos a estar viendo esta historia que está en Génesis capítulo 37 en adelante. Hace un tiempo compartía esta historia, porque esta historia es sumamente larga, del capítulo 37 al capítulo 50, es la historia de José. Entonces estaba compartiendo esta historia, un fragmento de esta historia con el grupo de jóvenes una vez, y les dije: abran su Biblia en Génesis 37, y por ahí alguien dijo: es la historia de la escuela dominical, ¿verdad? Porque es una historia que muchos conocen, muchos conocemos. Pero el que sea una historia conocida no quiere decir que ya sepamos todo acerca de esta historia o que no haya nada más que podamos agotarle. Entonces vamos a ver esta historia. Vamos a leer Génesis 37, versículos 5 al 11. Dice el versículo 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y este es José, ¿verdad? Un joven que tuvo un sueño de parte de Dios, que tuvo una visión en la cual Dios le permitió ver aquello que Dios iba a hacer a través de su vida, aquello a lo cual Dios lo iba a llevar. Pero en este momento, José ciertamente no estaba listo para esto, ¿verdad? La Biblia nos dice ahí en Génesis 37, versículo 2, que tenía solamente 17 años. Tenía 17 años. Yo conozco jóvenes que a sus 17 años son muy maduros, pero conozco jóvenes, la mayoría que a sus 17 años son muy inmaduros y no estarían listos para cargar con el peso de esta visión. O sea, si usted tiene un joven de 17 años, no levante la mano, pero si tiene un joven de 17 años, usted ponga a pensar: ¿mi hijo podría cargar con esto? Mi hijo sería capaz, o tal vez 18, ¿verdad? O tal vez 19, o tal vez 25, 40, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos podría mi hijo con el peso de esta visión, de ver que sus hermanos en algún momento se postrarían delante de él? Es más, ¿entendería un joven de 17 años la magnitud de lo que el Señor estaba poniendo delante de él? Yo personalmente creo que no, pero el Señor no se limita a si estamos listos o no para darnos una visión a nuestra vida, para darnos un llamado, porque esto también era un llamado. Y esto nos pone en el primer punto. Punto número 1 es que la visión proviene de Dios, no de una ambición personal. Tal vez José tenía otras ambiciones, ¿verdad? Tal vez, ahorita vamos a ver quién era José, porque era cosa seria José. Pero vamos a ver, lo primero, que la visión proviene de Dios, no de la ambición personal. Vamos a Génesis 37:1. Ahí nos da toda la historia de José.
Dice el versículo 1: y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y por eso no podían hablarle amistosamente. Esta era la situación de José. Imaginen lo siguiente. Recordemos que Jacob tenía dos esposas, ¿verdad? Jacob tenía a su esposa Lea y su esposa Raquel. Y Raquel es la esposa por la cual trabajó 14 años. Porque recordemos que cuando Jacob está con Labán, va con él y Labán le dice: oye, no es justo que trabajes así nada más para mí. ¿Qué te parece si te pago por ello? Digo, ya no estamos en los tiempos donde se paga por una esposa, pero le ofrece una esposa y le dice: bueno, te trabajaré 7 años por Raquel. Y el día de la boda, pues no le dan a Raquel, ¿verdad? Le dan a Lea. Entonces Labán le dice: ok, Jacob, vas a trabajarme otros 7 años. Y al final de esos 14 años, bueno, en ese momento le da a su esposa, pero tiene que trabajar otros 14 años. Pero Jacob tuvo hijos, tuvo varios hijos, tuvo 11 hijos, pero en su vejez tuvo a este joven, José, tuvo a este joven que es hijo de su esposa Raquel, aquella a quien él amaba. Entonces imagine esto. Jacob tuvo hijos y ya tenía, y todos sus hijos eran grandes, y cuando él ya era viejo, tiene ahora a un último bebé por ahí, ¿verdad? A un piloncillo que llegó por ahí. Entonces llega este hijo, dice que es el hijo de su vejez y que él lo amaba. Jacob amaba a José y por lo que vemos era el consentido también de Jacob. Era un chamaco consentido. Usted conoce cómo son los chamacos consentidos, ¿verdad? Muchos dicen que no hay favoritos, pero en la Biblia hay favoritismo con los hijos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos a José. Pero tenía José una característica, y dice ahí el versículo 2, dice que José trajo malos informes sobre los hijos de Jacob. Y aquellos que les gusta hacer eso saben que no son bien vistos, ¿verdad? En las familias. Siempre hay uno en la familia que es el que da informes a los papás, ¿verdad? Me avergüenza decir que yo era el que informaba en mi casa, pero era Jacob. Y dice todavía más que su padre le hizo una túnica de muchos colores. Y esta túnica de muchos colores también tiene un significado muy, muy profundo, que no vamos a platicar hoy, pero si quiere indagar un poquito más en esto, busque un poquito más de la túnica de colores. El caso es que era José. Después de conocer un poquito más la historia de José, le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que José estaba listo para recibir esta visión, para llevar a cabo esta visión de parte de Dios? No estaba listo, pero la visión proviene de Dios, no de la ambición personal. Muchas ocasiones el Señor nos llama a hacer algunas cosas y cuando el Señor nos llama, en muchas ocasiones decimos, es que no estoy listo. ¿Verdad? También cuando el Señor llama a Moisés, le dice: Moisés, ve a liberar a mi pueblo. Y dice: no, ¿quién soy yo? No estoy listo. Pero el Señor va moviendo todas las piezas para que en el momento que Él así lo desea, podamos estar listos. Y no solamente nos da el llamado, también nos prepara. Pero aquí lo que estamos hablando es la importancia, la necesidad de tener una visión. Los sueños de José no nacieron de su ambición, sino de una revelación que lo sobrepasaba. No nacieron de que él quería ser el más grande de todos, sino había una revelación que lo sobrepasaba. Había algo que el Señor había preparado para él que lo iba a sobrepasar. Y aunque José era joven e inmaduro al momento de comunicar estas cosas, el origen de lo que Dios le había dicho era divino. Tal vez no lo dijo de la mejor manera, ¿verdad? Tal vez llegó y un poco, y estas son palabras mías, no tiene que creerlas ni estar de acuerdo conmigo, pero tal vez José fue un poco arrogante al momento de
comunicar estas cosas. Tal vez no lo hizo de la manera adecuada, pero lo que sí vemos es que el origen de esto que Dios estaba mostrando era divino. El origen de esto venía de Dios. Tanto así que sus hermanos entendieron el significado de estos sueños. Y cuando les dice, vi un manojo que se levantaba al centro y 11 manojos que se postraban alrededor, ellos le dijeron, ¿acaso tú te enseñorearás sobre nosotros? Porque entendían el significado de este sueño. Mas José no estaba listo para esto, ¿verdad? También vemos en la Biblia diferentes personajes, diferentes personas, porque no son personajes, que tampoco estaban listos cuando recibieron el llamado de parte de Dios. Vemos la historia de Pedro, ¿verdad? El Señor lo llama y Pedro no estaba listo, es más, estaba lejos de estar listo, pero aún así el Señor lo llamó a seguirle. El Señor no llama a los que están listos o preparados, llama a los que están dispuestos a ser transformados, a aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismo, porque ese es el llamado, negarnos a nosotros mismos. Pedro también era inmaduro cuando Dios lo llamó. Fue irreverente en algunas ocasiones, tuvo aciertos, tuvo errores, tuvo avances, tuvo retrocesos, pero eso no canceló el llamado de Jesús para su vida. Al contrario, Jesús estaba empeñado, no en hacer la mejor versión de Pedro, sino mostrarle a Pedro que él había sido llamado para algo diferente. Él había sido llamado para ser un pescador de hombres. La visión, entonces, es una dirección que Dios da. Es una dirección que Dios nos da. Y aquí podemos ver algo, y esto es algo que yo me he enfrentado en más de una ocasión, cuando trato de poner orden en ciertas cosas de mi vida, ¿no? Que digo, no, sí traigo mis propósitos todos por ningún lado. Y en enero, ¿verdad? Uno se dispone, al finalizar el año, al menos yo trato de pensar cómo estuvo mi año, qué acerté, qué fallé. Y casi siempre, al menos en lo personal, y tal vez algunos están de acuerdo conmigo, uno es crítico consigo mismo y siempre encuentra más errores que aciertos. Y digo, esto fallé y esto fallé. Y cuando entra enero uno se propone cosas, pero en ocasiones me he dado cuenta que llego con el Señor, con mi visión nueva, ¿verdad? Y fresca. Y mi punto 1, 2 y 3 de cómo mi año va a ser diferente. Y digo, Señor, aquí está mi visión, ponle tu sello. Ponle tu sello porque necesito que tú avales esto. Cuando en lugar de buscar nosotros la aprobación del Señor a la ambición de nuestro corazón, deberíamos buscar la visión de Él y ver qué es lo que Él quiere para nosotros. Quienes se encuentran con Jesús, quienes han escuchado el llamado de Jesús, no reciben un proyecto de vida de parte de Dios para transformarlos. No reciben un plan de superación personal. Tristemente hay ocasiones donde he escuchado y yo creo que más de uno hemos visto cómo se puede llegar a predicar a Jesús como un plan de superación personal, ¿verdad? Cómo se puede llegar a usar el evangelio para decirle a las personas que pueden ser mejores, cuando la realidad es que el Señor no nos llama a ser mejores, el Señor nos da una nueva identidad. El Señor nos da una nueva dirección. Él no nos llama a reciclar lo viejo. Él dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, si no tenemos la visión de parte de Dios de qué es lo que Él quiere para nosotros y qué es lo que Él tiene para nosotros, nos podemos perder en el camino. Y esta visión no puede nacer de la ambición personal. Cuando nace de la ambición personal, voy a buscar lo que satisface mi necesidad. Pero cuando esta visión viene de parte de Dios, se va a reflejar en todo lo que yo hago y alrededor, en todo lo que está a mi alrededor. Al final vamos a ver cómo se manifiesta esto. El llamado de Dios, entonces, hermanos y amigos, no es un proyecto. El llamado de Dios no es un proyecto. Cuando yo comencé a seguir a Jesús hace casi 18 años y de repente iba a uno que otro congreso para jóvenes, en aquel tiempo había más congresos para jóvenes, ahorita como que esta generación no le interesan mucho los congresos ni los eventos masivos, ¿verdad? Están buscando algo más personal, más cercano. Pero yo asistí a unos cuantos congresos de jóvenes y una característica que tenían estos congresos es que en muchos de ellos se hablaba del llamado y del propósito. Era como el mensaje que estaba sonando mucho en ese tiempo. Y yo recuerdo que en más de uno de esos congresos yo me apasioné tanto de eso que entonces empecé a buscar el llamado de Dios para mi vida.
y el propósito de Dios para mi vida. Pero la manera que fue presentado esto sonaba como grandeza. El llamado de Dios para tu vida es ser reconocido, es ser grande, es pisar grandes plataformas, ser escuchado por miles. El llamado de Dios es esto, es aquello. Cuando el llamado de Dios es seguir a Jesús, en lo personal, en lo individual, es ser transformado en el interior para entonces saber qué es lo que Él quiere hacer, no lo que yo quiero hacer. Lo que yo me di cuenta después de un tiempo fue que estaba persiguiendo motivaciones personales. Motivaciones personales nada más para tal vez llenar algún vacío, llenar alguna ambición, nada más. Pero el llamado de Dios no es un proyecto, es entregar nuestras vidas en completa obediencia a Dios. Ese es el llamado. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el llamado, ¿verdad? No se ve muy atractivo, no suena muy glamuroso, no suena como grandeza. Al contrario, suena a ir menguando cada día más en nuestras vidas. Eso nos lleva al punto número 2. La visión no se cumple de inmediato, sino a través de un proceso. La visión de Dios no se cumple de inmediato, sino a través de un proceso. El llamado de José estaba listo, ¿verdad? Pero el carácter de José no estaba listo para recibir ese llamado. Bueno, para caminar todavía en el cumplimiento de ese llamado. Tenía que ser procesado, tenía que ser tratado a través de un proceso. Y este proceso yo lo veo en 3 partes. José es vendido, José es encarcelado y José es exaltado. Vamos a verlo, miren. Ahí en Génesis 37:28 dice de la siguiente manera: pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Pues resulta que, como vimos hace un momento, ¿verdad? Los hermanos de José no lo querían, lo aborrecían, estaban en completo desacuerdo con José. Y en una ocasión viene José a visitarlos a donde ellos estaban trabajando en el monte, en el campo, y cuando lo ven empiezan a maquinar y dicen: vamos a matarlo. Todos se ponen de acuerdo, pero uno de ellos aboga por José y dice: no lo vamos a matar. Dice: no lo podemos matar. ¿Para qué nos ensuciamos nosotros las manos con su sangre? Mejor vamos a ponerlo en ese pozo. Y había un pozo, ¿verdad? Casualmente había un pozo y ahí lo pusieron en el pozo. No tenía agua, estaba seco. Pero ahí estaban planeando qué hacer con él cuando ven que vienen unos mercaderes madianitas. Vienen por el desierto caminando estos mercaderes madianitas, sacan a José y lo venden. Se lo llevan, ¿verdad? Entonces vemos que José es vendido y aquí empieza el proceso de José. Yo le pregunto, ¿en la visión que Dios le dio a José estaba que iba a ser vendido? No, pero era parte del proceso. Después en Génesis 39:20 vemos lo siguiente: entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Vemos que es encarcelado. ¿Por qué es encarcelado? Bueno, cuando llevan a José a Egipto, lo venden a uno de los principales de los cercanos del rey, llamado Potifar. Y ya muchos conocemos la historia, ¿verdad? Pero cuando está José ahí, la mano del Señor, el favor de Dios siempre estaba sobre la vida de José. Y estando ahí, Potifar, el hombre que lo compró, ve que Dios estaba con él y lo pone a cargo de toda su casa, excepto su esposa. Le dice: tú puedes hacer todo lo que quieras, excepto mi esposa, ella no. Pero pues entre ahí la situación, si usted quiere conocer la historia completa, ahí lea Génesis 39. Hay cierta situación donde la esposa de Potifar quería estar en la cama con José. José mantiene su integridad. Yo le pregunto, ¿la cárcel estaba en la visión de José? La cárcel no estaba en la visión de José, pero en el proceso era necesaria la cárcel. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Tercer cosa, en Génesis 40:23 dice: mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. José es olvidado, aún después de haber sido fiel. Pues resulta que llevan a José a la cárcel, ¿verdad? Y cuando está en la cárcel, el favor de Dios seguía sobre José. Ahí estaba, el Señor seguía su favor sobre José, y ahora José ya no está sobre la casa de Potifar, ahora
está sobre toda la prisión. Le dieron a él toda la autoridad sobre la prisión. Entonces él hacía y deshacía, bueno, no sabemos si hacía y deshacía en la prisión, ¿verdad? Pero él estaba ahí, pero la mano del Señor estaba con él. Entonces traen un día al jefe de los panaderos y al jefe de los coperos a la cárcel también. No sabemos el motivo, pero cuando están ahí estos dos hombres tienen un sueño cada uno y José interpreta estos sueños que ellos tenían y a uno le dice al panadero, en 3 días te van a matar, y al otro día en 3 días, al otro le dice, en 3 días te van a restituir a tu puesto. Y así fue, se cumplió. Y cuando este hombre sale, el copero, José le dice, hey, no te olvides de mí. No te olvides de mí cuando estés ya en tu lugar, habla de mí para que yo también pueda salir. Pero en el versículo 23 de Génesis 40 dice que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Esto estaba en la visión de Dios para José. No estaba en la visión, pero estaba en el propósito, estaba en el proceso. Hay muchas cosas que no están, ¿verdad? Hay muchas cosas que estamos viviendo que tal vez no están en lo que el Señor ha puesto delante de nosotros para nuestra vida, en la visión que Él nos ha dado, en el llamado que Él nos ha hecho. Hay situaciones que en ocasiones son tan desagradables que podemos llegar a preguntarnos, ¿será que estoy caminando en el propósito del Señor? ¿Será que estoy avanzando realmente en la visión que el Señor me dio? Porque parece que ciertas cosas no embonan, ¿verdad? Pareciera, híjole, ¿qué más quisiéramos todos que el llamado del Señor fuera así en línea recta, sin desviarnos, sin caídas, sin tropiezos, sin obstáculos, sin procesos dolorosos? Pero no es así, porque el reino de Dios se va revelando progresivamente en la vida de cada uno de sus discípulos. Ahí tenemos la vida de Pedro, ¿verdad? Aciertos, desaciertos. A veces recibía revelación del cielo, a veces le decían, aléjate de mí, Satanás. Porque el reino se va revelando progresivamente en nuestras vidas, en la vida del discípulo. Jesús no promete un cumplimiento inmediato, sino una formación diaria. Una formación diaria, y es donde debemos estar dispuestos a recibir la corrección y la enseñanza de Dios cada día de nuestras vidas. Vemos también cuando Jesús está en el desierto, ¿verdad? Y que después de ayunar 40 días viene el diablo para tentarle. Y una de las tentaciones que le pone delante de él es un atajo. Le dice, si te postras y me adoras, te voy a dar todos los reinos. Todos los reinos van a ser tuyos. Y sabemos por medio de la palabra que todos los reinos van a ser de Él, ¿verdad? En algún momento. Todos los reinos y todas las naciones serán entregadas para que Él gobierne y para que Él reine. Pero el diablo le está diciendo, no tienes que ir. Bríncate la cruz, bríncate el dolor, bríncate el proceso, bríncate todo esto. Y solamente póstrate y adórame y vas a tener todo, ¿verdad? El diablo siempre trata de ponernos atajos, como que las cosas son más fáciles, como que no tiene sentido todo lo que pudiera estar ocurriendo. Pero en el reino de Dios no se imponen atajos, sino que se va trabajando la obediencia cada día. Se va trabajando la obediencia, porque en la obediencia se trabaja el carácter. José, cuando tenía sus 17 años que recibió esta visión, él no estaba listo, ni su carácter estaba listo. Él tenía que ser procesado a través de todas estas situaciones. Y esto nos lleva al punto número 3, el cual vemos que las pruebas no anulan, no quitan la visión, sino que la van confirmando. ¿Y de qué manera la van confirmando? Versículo 21 de Génesis 39. Génesis 39, 21. Dice, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Lo que les mencionaba hace un ratito. El Señor estaba con José. En la visión no se veían todos estos procesos, pero el Señor estaba con José. En cada momento, en cada situación, cuando estuvo con Potifar, cuando estuvo en la cárcel y cuando habría de estar al frente de todo el gobierno de Egipto, el Señor estaba con José. Yo puedo llegar a pensar, viendo todo esto y viendo que la Biblia no nos da detalle alguno o más detalle acerca de esto, yo puedo llegar a pensar que José no perdió de vista la visión que le había dado Dios. Yo puedo llegar a pensar que José, en su momento, en medio de todos estos procesos, tal vez él recordaba y veía esta visión que el Señor le había dado. Dice, bueno, no estoy ahí, pero hay una visión. No estoy donde quisiera estar o donde el Señor dice que voy a estar, pero hay un llamado, pero hay una visión. ¿Pudo haber dudado José?
Yo creo que sí. Era un ser humano como todos nosotros. Era una persona que estaba sujeto también a esta carne, que en ocasiones duda, que en ocasiones se pregunta, que en ocasiones se duele y dice, híjole, ¿será necesario todo esto? Yo creo que José sí pudo haber dudado. Esta es una conclusión personal, no tiene que estar de acuerdo, pero creo que José pudo haber dudado, pero el haber dudado le ayudó a recibir respuestas del Señor, ¿verdad? Yo creo firmemente que cuando uno tiene dudas, lo mejor es presentárselas al Señor, porque Él es, híjole, es tan bueno que de alguna manera va a hablar a nuestro corazón y va a ayudarnos a afirmarnos después de esa situación, ¿verdad? Afirmarnos después de esas dudas. Las pruebas no anulan la visión de Dios, no anulan el llamado de Dios, sino que lo confirman. Y quien se encuentra con Jesús aprende que ver correctamente no significa ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio de todo eso. Ver correctamente los procesos de Dios no significa que Dios no esté ahí, significa que Dios nos fortalece en medio de esas situaciones, en medio de todo lo que pudiera estar ocurriendo. Las pruebas entonces no destruyen la visión que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos ha dado. Lo purifican, nos van purificando, las pruebas nos van purificando cada vez más para ser parte efectiva en el reino de Dios. Y esto nos lleva al último punto. El punto del cumplimiento de la visión revela la fidelidad de Dios. El cumplimiento de la visión revela la fidelidad de Dios. Y Génesis 41:57 nos da un poco de visión en cuanto a esto. Dice el versículo 57. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Entonces, después de que José sale de la cárcel, sale de la cárcel José, porque cuando el copero regresa y es restaurado en su servicio, el faraón tiene unos sueños. Tiene unos sueños donde hay 7 vacas flacas y 7 vacas gordas y luego 7 espigas flacas y 7 espigas gordas. Entonces el faraón estaba tan atormentado porque no entendía el significado de estos sueños que empieza a ver, como ahí a tener esta situación. Y el copero le dice, hey, en la cárcel hay uno que me interpretó mis sueños. Y entonces manda el faraón a traer a José, le platica los sueños y José le explica, le dice, mira, va a haber 7 años de abundancia, pero después va a haber 7 años de escasez. Yo te recomiendo que pongas a alguien sabio y a alguien entendido para que pueda administrar todo eso y que no sufras escasez. ¿Y cuál viene siendo la sorpresa? Que el faraón pone a José por encima de todo esto, porque el favor de Dios estaba sobre José. Entonces, tenemos otra vez la misma pregunta. ¿La visión de Dios incluía a José gobernando sobre Egipto? No, pero era parte del proceso. Porque al final de cuentas la visión que Dios le había dado a José no era una visión de grandeza, como tal vez lo pudo haber interpretado en un principio, donde él se levantaba por encima de los demás. Pero la visión de Dios para José, en lugar de ser de grandeza, era una visión de servicio, porque a donde Dios lo iba a poner era para que pudiera servir a otros. Y esto va completamente en contra de lo que el mundo nos explica como grandeza. En el mundo, el más grande se sirve de todos, pero en el reino de Dios, el más grande sirve a todos. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Ese es el llamado. El llamado de Dios no es a hacer nosotros un hombre grande, ¿verdad? Cuando el ser humano quiso hacerse un hombre, el Señor los dispersó por toda la tierra, porque el llamado nunca es a que nosotros seamos grandes. El jueves pasado Enrique nos habló, ¿verdad?, de que somos llamados a darle la gloria a Dios. Que ese es parte del llamado, que Dios sea glorificado, y Dios fue glorificado a través del servicio que José iba a prestar en Egipto, porque ahora José, dice el versículo 57 en Génesis 41, que de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. El favor de Dios estaba sobre José, y de esa manera él pudo administrar con sabiduría todo lo que tenían para que pudiera preservar la vida de muchos. Cuando estamos caminando en la visión de Dios para nosotros, es inevitable que otros sean bendecidos. Cuando usted y yo estamos caminando en el llamado de Dios, que es a seguirle principalmente, y después podemos ver tal vez áreas en las que el Señor nos quiere usar, vamos a ver que nuestra vida
y en que en nuestra vida es inevitable que otros sean bendecidos, ¿verdad? Tal vez usted pueda voltear a ver y usted se da cuenta que hay personas que bendicen su vida porque están caminando en el llamado de Dios. Y hay personas que son piedra de tropiezo porque no están caminando en el llamado de Dios. ¿En qué está caminando usted? ¿Está caminando en una ambición personal? ¿O está caminando en el llamado de Dios para su vida, de seguir a Jesús? Porque cuando caminamos en esa visión es imposible que otros sean, es inevitable que otros sean bendecidos. Génesis 45, versículo 1 al 8. Dice de la siguiente manera: José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces, después de que ocurre todo esto, el hambre que estaba azotando a toda la región también alcanzó a Jacob y a sus hijos. Llegó hasta allá. Y Jacob, si usted quiere conocer el resto de la historia, ahí lea entre Génesis 43 y 44. Entonces, cuando ocurre esta situación, Jacob le dice a sus hijos: en Egipto hay comida, vayan a Egipto, vayan allá. Pero ellos no sabían, ellos no tenían idea que quien estaba al frente de todo esto era José. En la visión de Dios para José estaba esto, no estaba, pero era parte del proceso. Entonces llegan delante de él en una ocasión, José les da comida, él ve que son ellos y cuando él los ve, ellos vienen y se postran delante de José. Y tal vez ahí José recordó, dijo: esta era la visión. Pero el proceso en el cual Dios llevó a José le permitió experimentarlo de la manera correcta. Y no como un niño de 17 años lo hubiera podido decir así como: ven, yo les dije. No hizo eso, sino que los bendijo y los mandó y preguntó: ¿mi padre todavía vive? El caso es que llegamos aquí a Génesis 45, versículo 3. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, ¿a quién vemos aquí? Vemos a un José procesado. Vemos a un José que pasó por ciertas situaciones que le permitieron madurar y ahora sí entender la visión que Dios le había dado hacía años. Dice: ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni hambre, ni siega ni siembra. Y Dios, una vez más, y Dios me envió delante de ustedes para preservar un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Después de todo esto, todo cobró sentido para José. Y él pudo llegar a decir: no fueron ustedes, fue Dios. No son ustedes los que obraron de una mala manera. Fue Dios el que orquestó todo esto. ¿Para qué? Para preservar la vida de muchos, para ser instrumento de Dios, para no llevar a José a grandeza, sino llevarlo a una posición donde pudiera bendecir a muchos, donde pudiera rescatar a muchos, incluida su propia familia. Y quiero terminar con Génesis 50:20. Génesis 50:20. Dice: ustedes, les voy a dar chance a que lo terminen de buscar. Dice el versículo 20: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. En Génesis 50 es el último capítulo del Génesis, es donde termina la historia de José. Y después de ver todo el proceso de la vida de José, no vemos el cumplimiento de la visión como en una exaltación personal de José, sino vemos el cumplimiento de la visión como la fidelidad de Dios manifestándose. Vemos cómo el Señor cumple lo que Él había dicho, pero de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él tenía.
He visto, ¿no?, en ocasiones que alguien publica por ahí este versículo de Génesis 50:20. Dice, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien. Y hay gente que lo usa como indirectas, ¿no?, así tirándole a alguien que le ha hecho mal. Pero aquí lo que vemos es como solamente alguien que ha pasado por procesos que solamente él entiende puede llegar a decir, Dios lo tornó para bien. Dios lo tornó para bien. Dios lo tornó para bien. Quiero terminar con esta pregunta. ¿A dónde? Bueno, quiero invitarle a que usted se haga esta pregunta. ¿A dónde me está llevando mi visión? ¿A dónde me está llevando mi visión? Esta visión de vida que tengo, esta visión incluso de caminar con Jesús, ¿nace realmente de seguir a Jesús o está naciendo de una ambición personal? ¿De dónde? Mi anhelo de ministerio, ¿nace de seguir a Jesús o nace de una ambición personal? Mi anhelo de trabajo, de negocios, de lo que sea en su vida, ¿nace de seguir a Jesús o nace de una ambición personal? ¿Cómo podemos saber esto? Otra pregunta que nos ayuda es, ¿estoy siendo un instrumento de Dios para bendecir y edificar a otros? ¿Estoy siendo un instrumento de Dios para edificar a otros? Ese es un buen parámetro para saber en dónde estamos caminando. Si nuestra vida bendice a otros, tal vez estamos caminando. Podemos tener certeza que estamos caminando en lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero si alimentamos más nuestra ambición personal que el establecimiento del reino de Dios, entonces tal vez es más ambición que visión. Y el Señor no nos llama, ¿verdad?, a vivir buscando ambiciones personales, sino cumpliendo la visión que Él nos ha dado. La visión del reino de Dios nunca va a culminar en exaltación personal, como vemos en la vida de José. Nunca va a terminar, nunca va a culminar en exaltación personal, sino en vidas restauradas, en relaciones redimidas y en personas edificadas. Es ahí donde termina. ¿Cómo estamos caminando en medio de todo eso? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes al llamado que Él nos ha hecho. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por que nos permites exponernos a ella. Gracias, Señor, porque hay bendición y hay riqueza, Señor, en esto. Yo te pido que, Señor, este día nos ayudes a ver en dónde estamos caminando y a quién estamos siguiendo, Señor. Ayúdanos a no seguir nuestro corazón porque es engañoso, Señor. Es malvado, es ambicioso, pero ayúdanos a seguirte a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir a Jesús todos los días de nuestras vidas y a encontrar, Señor, tu fidelidad en medio de los procesos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.